Encontré un diario olvidado en el ático y un secreto familiar cambió nuestras vidas para siempre. A veces pienso en cómo un solo paso en falso puede cambiar toda una vida, y no hablo en sentido figurado. Aquel sábado por la tarde no tenía planeado subir al ático. Solo estaba ayudando a mi madre a buscar unas viejas decoraciones navideñas que juraba haber guardado allí hace solo unos años. La realidad era que nadie había entrado en ese lugar en décadas. El polvo cubría todo como una alfombra espesa y cada tabla de madera del suelo gemía bajo mis pies. Mientras movía cajas, me tropecé, literalmente, con una más pequeña, apartada en un rincón. No era como las otras. No tenía etiquetas de Navidad ni de ropa vieja. Era una caja simple, de cartón desgastado, con un hilo que apenas la mantenía cerrada. No sé qué me impulsó a abrirla. Curiosidad, tal vez. O simplemente esas corazonadas que uno no entiende hasta que todo explota. Dentro, había papeles amarillentos, cartas, fotografías descoloridas, y un diario de tapas duras, gastadas en las esquinas. Al abrirlo, me di cuenta de que no era cualquier cosa, era el diario de mi bisabuelo Ramón. Sabía poco de él, apenas que había emigrado de joven y que había tenido una vida difícil. En casa, se hablaba de él como de una sombra lejana, algo que existió pero que era mejor no tocar. Me senté en el suelo frío del ático y empecé a leer. Las primeras páginas eran relatos de su infancia, su llegada al país y los trabajos duros en el campo. Historias duras, pero nada fuera de lo que ya había escuchado en narraciones familiares. Hasta que llegué a una entrada, fechada en 1947, que me hizo detener la respiración. Hoy escondí el cofre en la vieja casa, debajo del roble, justo como prometía madre antes de que la guerra nos alcanzara. Juré proteger lo que ella trajo en su medallón. Lo he enterrado para que nadie pueda usarlo para mal. Algún día, si todo sale bien, volveré por él. Cerré el diario de golpe, el corazón martillándome en las costillas. ¿Un cofre enterrado? ¿Un medallón? ¿Qué estaba protegiendo mi bisabuelo? Mi primer impulso fue bajar corriendo las escaleras y contárselo a mi madre, pero me detuve. Ella siempre había sido escéptica con las historias de tesoros y, además, había una sensación en el aire, algo eléctrico, que me decía que esto era algo que debía entender por mi cuenta primero. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza daba vueltas imaginando posibilidades. ¿Sería una reliquia familiar? ¿Una colección de joyas? ¿Una simple caja de recuerdos enterrada por nostalgia? Cada posibilidad era más intrigante que la anterior. Al amanecer, volví al diario. Las páginas posteriores hablaban de la vida diaria, trabajo, nacimientos, deudas. Nada más sobre el cofre, salvo una nota al margen, escrita en letra apresurada. Si alguna vez necesitas encontrarlo, recuerda, donde el viento canta y el roble inclina la cabeza. Críptico. Poético. Y completamente inútil, si no fuera porque recordaba perfectamente una historia que contaba mi abuelo cuando yo era niño. La de El Roble Viejo, en la propiedad de mis bisabuelos, en una parcela ahora semiabandonada a las afueras del pueblo. Era un lugar al que no íbamos desde hacía años, propiedad aún de la familia, pero dejado de lado tras la muerte de mi abuelo. Y de pronto, todo tenía sentido. O al menos, eso creía en ese momento. Sin contarle a nadie, empaqué una pala, una linterna, el diario y mucha más determinación de la que pensé que tendría un sábado cualquiera. Estaba decidido a encontrar lo que Ramón había escondido. Todavía no sabía que ese acto impulsivo no solo desenterraría un secreto. Iba a cambiar la historia de mi familia para siempre. Conduje hacia las afueras del pueblo al caer la tarde, tomando caminos que conocía de memoria pero que parecían más ajenos que nunca. El terreno estaba olvidado, cubierto de maleza y árboles que parecían encorvarse bajo su propio peso. Cuando llegué, el aire tenía un olor espeso, a tierra húmeda y hojas podridas. Ahí estaba el roble. No cabía duda. Aunque el tiempo le había arrancado ramas y el tronco estaba retorcido, seguía siendo inmenso, imponente, como una figura que resistía la marea del olvido. Me acerqué con la pala temblándome en las manos. No por miedo, sino por esa sensación instintiva de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. De alguna manera, sentía que después de ese momento, nada volvería a ser igual. Me arrodillé y empecé a cavar donde las raíces del árbol parecían formar una especie de cabeza inclinada, tal como decía el diario. La tierra estaba dura, llena de raíces pequeñas que hacían difícil avanzar. Cavé durante lo que pareció una eternidad. Cada vez que la pala chocaba contra una raíz o una piedra, el corazón me daba un vuelco. Finalmente,
sentí un golpe diferente. Hueco. Metálico. Con las manos, removí la tierra alrededor hasta que emergió una pequeña caja de hierro oxidado, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba vieja, maltrecha, pero intacta. Me quedé un largo rato mirándola, preguntándome si debía abrirla allí mismo. La lógica decía que sí, pero algo en mí se resistía. Algo decía, hazlo en casa, hazlo donde estés seguro. Volví a casa tan rápido como el coche me lo permitió. Subí directo a mi habitación, cerré la puerta y puse la caja sobre la cama. La miré como se mira algo sagrado. No tenía candado, solo una tapa ajustada que se dio tras unos segundos de forcejeo. Dentro encontré varias cosas envueltas en un paño amarillo. Lo primero que saqué fue un medallón, tal como decía el diario. Era un óvalo de plata ennegrecida, decorado con un patrón de ramas entrelazadas. No parecía especialmente valioso, pero irradiaba una sensación extraña, como si guardara secretos que no podían verse a simple vista. Luego, una libreta pequeña. Más hojas escritas a mano. Mi bisabuelo había dejado un registro detallado, hablaba de un acuerdo con su madre antes de emigrar, de la existencia de un pequeño fondo en monedas de oro antiguo, de documentos que probaban derechos de propiedad sobre tierras que, según él, valían mucho más de lo que la familia jamás supo. Y debajo de todo eso, envueltas en trapos de lino deshecho, estaban las monedas. Brillaban bajo la luz tenue de mi habitación, de un dorado opaco, pesado, real. No sabía mucho de numismática, pero no hacía falta ser experto para entender que no eran monedas corrientes. Eran antiguas, europeas, de antes de la guerra. Cada una posiblemente valdría más de lo que yo ganaría en un año. Me recosté en la cama, respirando hondo. Aquello no era un simple hallazgo de curiosidad histórica. Era un legado olvidado, un patrimonio perdido, escondido durante generaciones. Y ahí, mientras el viento golpeaba la ventana como recordándome que la vida afuera seguía, entendí que esto no podía quedármelo solo para mí. Que no debía. Pero también supe que compartirlo no iba a ser sencillo. La familia, siempre es complicada cuando el dinero entra en juego. No obstante, lo más urgente era otro asunto, las tierras. Según los documentos del diario, el terreno donde estaba el roble, y otras extensiones, seguía registrado a nombre de Ramón. Nunca se había formalizado ningún traspaso legal tras su muerte. Legalmente, si lo manejaba bien, esas tierras todavía nos pertenecían. Y por lo que insinuaban sus notas, esas tierras ahora valían millones. Mi mente se agitaba con preguntas y planes mientras guardaba todo cuidadosamente de nuevo en la caja. No podía enfrentar esto solo. Necesitaba aliados. Personas de confianza. Pensé en mi madre. En mis tíos. En mis primos. Y sentí una punzada de miedo. No todos entenderían esto como un regalo. Algunos verían solo el dinero. Otros, solo la oportunidad de reclamarlo para sí. Lo que aún no sabía, y lo descubriría pronto, es que ya era demasiado tarde para mantenerlo en secreto. Que en el momento en que moví esa caja del suelo, también desenterré viejas heridas, rivalidades dormidas, y un pasado que muchos preferían que siguiera enterrado. Y así, sin darme cuenta, había abierto una puerta que no iba a poder cerrar tan fácilmente. Intenté seguir con mi vida normal en los días siguientes, pero era inútil. El diario, la caja, el medallón, todo me quemaba en las manos. Cada noche, antes de dormir, los sacaba de su escondite y los volvía a estudiar, buscando detalles que se me hubieran escapado. Y cada noche la misma conclusión, no podía quedarme esto solo. Pero tampoco podía confiar en cualquiera. Pensé que, si alguien debía saberlo primero, era mi madre. Era la persona más sensata de la familia, la única que, desde que era niño, me enseñó a valorar las cosas por lo que significaban, no por lo que valían. Así que una tarde, después de cenar, la llevé a mi habitación, cerré la puerta y le mostré todo. Su reacción no fue la que esperaba. Primero, guardó silencio largo rato. Tocó el medallón como si estuviera tocando un recuerdo lejano. Luego, sin levantar la vista, murmuró: Tu abuelo alguna vez me habló de esto, pero pensé que era solo una historia para niños. Me contó que cuando ella era pequeña, su padre, mi abuelo, solía decir que la familia tenía un tesoro perdido, pero que era mejor no buscarlo. Que el pasado, a veces, debía quedarse donde estaba. Ella pensó que eran cuentos para mantenernos humildes. Cuando le mostré los documentos sobre las tierras, su expresión cambió del asombro a la preocupación.
Me explicó que esa zona ahora estaba revalorizada, el gobierno había anunciado hacía meses la construcción de una autopista cercana. Si las tierras aún estaban a nombre de Ramón, nosotros podíamos reclamar una compensación enorme. Era demasiado. Era un secreto que podría reconstruir nuestras vidas o destruirnos. Acordamos mantenerlo entre nosotros mientras buscábamos asesoría legal. Solo nosotros. Eso creímos. Pero en familias grandes, los secretos no tardan en filtrarse. Todo comenzó una semana después, en la típica reunión dominical en casa de mi tía Marga. En mitad de la sobremesa, cuando hablábamos de tonterías como el clima y el fútbol, mi primo Alex lanzó su bomba. Dicen que en la vieja finca encontraron algo enterrado. ¿Verdad que sí? La sala entera se quedó en silencio. Mi madre me miró de reojo. ¿Cómo lo sabía Alex? Yo no había dicho una palabra. Tal vez había sido algún vecino que me vio ese día, cavando bajo el roble, o alguien que se enteró de que había vuelto a la parcela. Lo peor fue que, al ver nuestras caras, Alex sonrió, satisfecho. Sabía que había tocado una verdad. El resto fue un efecto dominó. Mis tíos, mis otros primos, mi abuela incluso. Todos querían saber más. Preguntas disfrazadas de curiosidad inocente. Comentarios que parecían bromas pero escondían una necesidad urgente, ¿qué hay para mí? En los días siguientes, las llamadas comenzaron a llegar. Primero amables. Luego insistentes. Finalmente, amenazantes, veladas en cortesías falsas. Cada miembro de la familia parecía haber sacado un abogado de la galera. Algunos reclamaban derechos por ser descendientes directos. Otros, que habían cuidado de la memoria de Ramón más que nadie. Algunos, simplemente, porque sí, porque el apellido bastaba. Y yo, que solo había querido entender un pedazo de mi historia, me encontraba ahora en el centro de una tormenta familiar. Una guerra fría de intereses, acusaciones y promesas vacías. La caja, el diario, el medallón, dejaron de ser tesoros. Se convirtieron en armas. Y mientras veía cómo la familia que conocía se deshacía a pedazos, entendí algo que me heló la sangre: el verdadero tesoro no era el oro, ni las tierras. Era la familia que estábamos a punto de perder. Una noche, agotado de tanta presión, me senté solo en la cocina, mirando el medallón sobre la mesa. Tenía la misma sensación que cuando uno es niño y rompe sin querer algo valioso, ese miedo de saber que no hay manera de reparar el daño. Las llamadas y mensajes seguían llegando. Algunos familiares proponían reuniones formales, para hablarlo entre todos como gente civilizada. Otros mandaban indirectas crueles, que yo era un egoísta, que pensaba solo en mí. Hasta un par de amenazas veladas se colaron entre los mensajes más agresivos, envueltos en palabras cuidadosas que no engañaban a nadie. Mi madre, que siempre fue el eje sereno de todo, empezó a enfermarse de los nervios. Cada reunión familiar, cada encuentro casual en la calle, se volvía un campo minado. Nos habíamos convertido en el chisme del pueblo. Todos querían saber cuánto era. ¿Quién se quedaría con el botín? Así que tomé una decisión. Una que no había compartido con nadie. Iba a ir directamente al abogado que había ayudado a gestionar las herencias de la familia en el pasado, pero no para pelear. Mi plan era más radical: iba a cederlo todo en favor de un bien común. Fui al despacho con el diario, el medallón y los documentos. Le conté todo. El abogado, un hombre canoso de rostro amable pero de mirada dura, me escuchó sin interrumpir. Al final, cruzó las manos sobre la mesa y dijo: lo que tienes aquí es legítimo. Podrías quedártelo todo si quisieras. Legalmente, podrías. Me quedé en silencio, mirando la caja abierta sobre su escritorio. ¿Qué me recomienda hacer? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Depende de lo que quieras conservar, dijo, serio. ¿El dinero, o tu familia? Ahí estaba todo resumido en una frase. Le pedí que iniciara los trámites para crear un fideicomiso familiar. El terreno sería vendido legalmente al gobierno, que ya había hecho una oferta preliminar, y el dinero sería dividido en partes iguales entre todos los descendientes vivos de Ramón. Sin favoritismos, sin juicios, sin peleas. Una distribución justa. Eso sí, había una condición innegociable: quien rechazara el acuerdo, quedaría fuera de la repartición. Para siempre. Firmé los papeles esa misma tarde. Cuando anuncié la decisión en una reunión familiar improvisada en la casa de mi madre, el estallido fue inmediato. Algunos aplaudieron. Otros me insultaron abiertamente.
Hubo quien intentó convencerme de retractarme, de pelear por una parte mayor, porque tú fuiste quien lo encontró. Pero no. Había tomado mi decisión y no pensaba ceder. No quiero que esto nos destruya, les dije, mientras todos hablaban a la vez, discutiendo, quejándose, llorando algunos. Si el dinero va a rompernos, entonces prefiero que no haya dinero. Poco a poco, la realidad fue asentándose. A regañadientes, con enojos y resentimientos que tardarían en cicatrizar, la mayoría aceptó. Algunos no firmaron. Renunciaron por orgullo, por rabia, o porque simplemente no podían soportar no tener más que los demás. El proceso tardó meses. Fue lento, doloroso. Pero al final, las tierras fueron vendidas y el dinero repartido. Cuando todo terminó, me senté en el porche de casa, con una taza de café frío entre las manos, mirando el atardecer. No sentía euforia ni tristeza. Solo un profundo alivio. Había salvado algo más importante que cualquier herencia, había salvado lo poco de familia que quedaba. El medallón, sin embargo, no lo incluye en la repartición. Me lo quedé. No por su valor material, que apenas era simbólico. Sino porque representaba algo que el dinero jamás podría comprar, la promesa de que, pase lo que pase, siempre hay una forma de honrar el pasado sin destruir el futuro. Cuando crees que todo ha terminado, te das cuenta de que lo más difícil apenas empieza. Al principio pensé que, una vez repartido el dinero, la familia volvería a la normalidad. Que bastaría con quitarnos de encima ese peso para que todo se acomodara de nuevo. Pero no fue así. Las grietas que el conflicto había abierto no se cerraron tan fácil. Algunas heridas, aunque no se vean, tardan mucho más en sanar. Hubo primos que dejaron de hablarnos. Tíos que nos evitaban en el supermercado como si fuéramos enemigos. Comentarios maliciosos en reuniones públicas. Miradas frías, silencios incómodos. A veces me preguntaba si todo el esfuerzo había valido la pena. Mi madre, aunque aliviada, parecía más apagada. Siempre había sido la mediadora, la que mantenía a la familia unida. Ahora cargaba con una tristeza silenciosa que no sabía cómo aliviar. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuando éramos chicos, Ramón solía decirme que el oro puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte un corazón limpio. Me quedé pensando en esas palabras. Tal vez no se trataba de salvar a la familia. Tal vez se trataba simplemente de hacer lo correcto, aunque doliera. Con el tiempo, las cosas empezaron a asentarse, poco a poco. No como antes. Nunca sería como antes. Pero algunas relaciones encontraron un nuevo equilibrio, más honesto, menos cargado de expectativas y de máscaras. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó la sorpresa que realmente cambió todo. Una mañana, recibí una carta certificada a mi nombre. Era de una empresa inmobiliaria. Dentro, venía una oferta. El gobierno, al iniciar la obra de la autopista, había encontrado registros olvidados en los archivos municipales. Resultaba que, además de las tierras ya vendidas, había una pequeña extensión, casi simbólica, que no había sido incluida en el acuerdo de venta. Un lote casi olvidado, pegado al viejo terreno de Ramón. Y ahora, debido a un cambio en el trazado de la autopista, ese pequeño lote era crucial. Sin él, el proyecto entero tendría retrasos millonarios. La carta incluía una oferta de compra por ese terreno diminuto. Una oferta que era más alta que todo lo que ya habíamos repartido. Pero aquí estaba el giro, esa parcela, por error o destino, había quedado registrada solo a nombre de mi bisabuelo, y por extensión directa, en mi nombre, porque yo había sido quien había iniciado la búsqueda legal. Era mía. Solo mía. No había necesidad de repartir. No había obligación de compartir. Podía aceptar el dinero, embolsarlo todo, sin dar explicaciones. Legalmente, nadie podía reclamarme nada. Me senté con la carta entre las manos durante horas. Mirando el papel, como si pudiera absorber de él una respuesta. Pensé en todo lo que había pasado. En las peleas, en las acusaciones, en las palabras hirientes. En el dolor. Y también pensé en las risas que habíamos compartido alguna vez. En los almuerzos interminables de domingos soleados. En las historias de Ramón contadas junto al fuego. Al final, la decisión fue clara. No firmé la venta. En vez de eso, propuse al municipio convertir ese pequeño terreno en un parque público en honor a Ramón y los inmigrantes que habían llegado con sueños, sin nada en los bolsillos pero con la esperanza intacta. Aceptaron. Hoy,
cuando paso por ahí, veo a niños corriendo, ancianos sentados bajo el roble viejo, que sigue de pie, y familias que tal vez nunca sabrán quién fue Ramón, pero que disfrutan de un pedazo de tierra que alguna vez fue enterrado con amor, no con ambición. El parque se convirtió en parte del paisaje de nuestro pueblo, como si siempre hubiera estado allí. Cada vez que pasaba por ese terreno, me invadía una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y paz. Había algo profundamente reconfortante en saber que, al final, habíamos elegido construir, no destruir. No todos en la familia volvieron. Eso era inevitable. Algunos primos siguieron su camino con rencores que preferían no soltar. Otros, con el tiempo, empezaron a acercarse de nuevo. De a poco. Con gestos pequeños, un mensaje de cumpleaños, una invitación casual a un café. Sin disculpas grandes ni reconciliaciones teatrales. Solo la vida, avanzando como puede. Mi madre fue la que mejor entendió todo. Ella, que al principio parecía haber perdido algo irreemplazable, encontró en aquel parque un símbolo de esperanza. Solía caminar entre los senderos, saludar a los niños que jugaban y sentarse bajo el viejo roble, el mismo que había guardado nuestro secreto durante tanto tiempo. A veces me acompañaba, y hablábamos de cualquier cosa, menos de dinero, menos de las peleas. Solo hablábamos de la vida. Una tarde, ya casi al final del otoño, mientras veíamos las hojas caer en espiral sobre los bancos vacíos, mi madre me tomó de la mano y dijo: «Hiciste lo correcto. No era solo por nosotros. Era por todos los que vendrán después». No respondí. Solo apreté su mano con fuerza. Porque entendí que no se trataba de ser héroe ni mártir. Se trataba de algo más sencillo y más difícil a la vez, dejar un lugar mejor del que encontramos. La historia del diario, el medallón, las tierras y el oro se convirtió con el tiempo en una leyenda familiar. Una que contábamos en reuniones, a los más pequeños, no como un cuento de codicia, sino como una advertencia y una promesa, que el verdadero valor de una familia no se mide en herencias, sino en la forma en que elegimos cuidarnos, incluso cuando todo parece empujarnos a dividirnos. El medallón lo guardé en un pequeño marco de vidrio, colgado en la pared de mi casa. No para mostrarlo como un trofeo, sino como recordatorio silencioso de todo lo que pasó. De todo lo que resistió. Hoy, años después, cuando paso por el parque y veo como alguien se sienta bajo el roble a leer, como un padre persigue a su hijo riendo entre los árboles, como una anciana alimenta a las palomas cerca del sendero, sé que todo valió la pena. No hay monumento con nuestro nombre. No hay placa conmemorativa. Solo tierra, árboles y vida. Y está bien así. Porque a veces, los mejores legados son los que no llevan firmas. Los que viven en la memoria invisible de los lugares que ayudamos a sanar. Y mientras me siento en uno de esos bancos, sintiendo el sol tibio en la cara, sé que, al final, todo comenzó con algo tan pequeño como abrir un diario olvidado en un ático. Un gesto sencillo. Un acto de curiosidad. Y la vida, como siempre, encontrando su manera de sorprendernos.